Gusto de saludarles siempre y de que se queden con nosotros porque vamos a platicar a continuación sobre los retos de la imagen urbana en La Laguna. Con nosotros el arquitecto Cecilio Secunza, director de Planeación Urbana Sustentable del INPLAN, y está con nosotros también Jorge Alberto Guerrero Cervantes, presidente del Colegio de Arquitectos de La Laguna. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por venir a conversar del tema. Gracias. Bueno, ¿qué debemos entender? Creo que por ahí podría ser un buen inicio por imagen urbana. ¿Qué comprende la imagen urbana? Arquitecto Secunza. Bueno, la imagen urbana es un concepto un poquito complejo para el tema en ciudades, ¿no? Es todo este marco visual que tenemos como en el imaginario colectivo de la gente que vivimos en la ciudad, de todas esas fachadas, calles, elementos naturales también, sendas, hitos, todos los elementos que componen la ciudad a nivel físico y también a nivel abstracto, que nos dan ese marco visual, es meramente visual, al ciudadano. Entonces, ¿cómo se compone? Pues es un tema un poquillo complejo. Tiene mucho que ver también con limpieza, con estilos arquitectónicos, todas estas arquitecturas diferentes que componen la ciudad de diferentes épocas. Entonces, todos estos elementos pues hacen la imagen urbana que tenemos en el imaginario de las personas. Es lo que vemos de manera así inmediata, es la impresión que nos da una ciudad. Es la forma más superficial, pero también lo que sentimos. También el tema cultural tiene que ver con la imagen urbana. Pero bueno, se puede decir que lo que vemos es la parte, la capa más superficial de la imagen urbana. ¿Hay cuidado y descuido de la imagen urbana? Claro que sí. En cada una de las administraciones. Sí. ¿Cómo recibe esta administración la imagen urbana del municipio de Torreón? ¿Cómo recibe? Bueno, todos estos elementos pues tienen que ser cuidados. La imagen urbana es un tema un tanto polémico porque, bueno, diferentes teóricos arquitectónicos y urbanistas tienen ahí la polémica de cómo debe ser, cómo el gobierno y cómo la sociedad, también la iniciativa privada, tiene incidencia en la imagen urbana. ¿Cómo puedes cambiarla y cómo puedes formarla? ¿Cómo puedes hacer una vocación o una imagen de una ciudad? Muchos hablan de que no se puede manipular, sino que es una forma natural de las ciudades. Diferentes ciudades con diferentes historias, diferentes culturas, solitas van generando una imagen urbana y que no es posible modificarla, ¿no? Sería algo un poco fake. Ajá, pero la imagen urbana también obedece a los planes que tiene cada una de las administraciones en relación a la ciudad, ¿no? Sí, claro, y es a lo que iba un poquito. ¿Cuál es ese ámbito de acción que pueden hacer las administraciones? Pues el más inmediato es la limpieza. ¿Cómo podemos, una imagen urbana sucia, una imagen urbana con descuido? Pues obviamente no va a ser buena. Entonces es como que el ámbito de acción más inmediato que las administraciones pueden hacer. Pero eso no depende de la administración, también depende de nosotros como ciudadanos. Bueno, ambos, ¿no? Como ciudadanos, la administración es la encargada de, vamos a decir, darle sentido al lineamiento del comportamiento. Así es, pero pues el que ensucia a fin de cuentas es el ciudadano en sí. Entonces, y somos pues nosotros, siéntase incluido usted, amigos radioescuchos, todos somos parte de esto que está sucediendo. Igualmente, somos parte de la imagen urbana cuando decidimos poner un árbol o quitar otro. Así es. Sí, como decíamos, imagen urbana, lo primero que se nos viene a la mente pues es las fachadas y a lo mejor los elementos, el equipamiento de banquetas, pero cuestiones naturales, que son cuestiones naturales urbanas, por ejemplo el arbolado, pues tiene muchísimo que ver cómo vamos destruyendo el entorno natural urbano para ir. Sí, incluso temas de ruido y demás. Eso es importante porque vimos en la semana algunos proyectos que tienen que ver con mejorar la imagen urbana, ordenamiento territorial, le decían también, y sobre todo el aspecto de la limpieza, que no es necesariamente el único. En el caso de Torreón, pues inició este programa en el primer cuadro de ubicar lotes baldíos, de ubicar algunos predios o construcciones en mal estado que se pudieran incidir entonces allí para que no hubiera riesgos, no solamente para cuestiones de la imagen, sino también riesgos de que alguna estructura pudiera colapsar y demás. En Lerdo, por ejemplo, vimos cómo inició pues un recorrido por predios para obligar a los dueños o invitar, mejor dicho, a los dueños a que los limpiaran, y de lo contrario entonces sería el municipio quien se encargaría de esos trabajos con un cargo luego al propietario. Pero en la semana también hacíamos algunas preguntas, algunos sondeos ciudadanos sobre qué propondrías tú para mejorar la imagen de tu ciudad, independientemente si vivían en Torreón, Gómez, Lerdo. Y me llamó muchísimo la atención
que además del tema de la limpieza y la pavimentación, se mencionó muchísimo el tema de los árboles. O sea, ya se ve como una necesidad aquí en la comarca lagunera la reforestación. Hay gente que decía, es que se ve triste, se ve sola, se ve pues con poca vida. Mucho del paisaje urbano, ¿no? Entonces, además de la necesidad por el tema climático, pero, por ejemplo, el tema de las campañas de reforestación, ¿cómo se puede establecer si una vialidad puede realmente ser reforestada? ¿De qué depende? ¿Qué incide en un planteamiento de esa naturaleza? Ya sea Jorge Alberto, presidente del Colegio de Arquitectos de la Laguna, Jorge Alberto Guerrero, o arquitecto Secunza. Bueno, buenos días. Yo creo que ahorita, retomando un poquito lo que dijo el arquitecto Cecilio, yo creo que la imagen urbana debería llevarnos a una mejor calidad de vida. Uh-huh. En ese compendio de circunstancias y de conceptos que implica la imagen urbana, y ahorita lo que me estás preguntando de la reforestación o la forestación de las ciudades. Fíjate que el lunes pasado estuve ahí en un evento en el Cerro del Cristo de las Noas, y precisamente en la visual que se tiene hacia toda la comarca lagunera, pues es muy gris. Uh-huh. O demasiado gris, ¿verdad? Y el único o los únicos manchones que se tienen de verde, pues y ya verde ya ha pasado a verde gris. A verde gris. Sí, sí, sí. Es el bosque y la alameda. Ajá. Y bueno, obviamente sí, los grandes pulmones. El campo de golf del campestre. Uh-huh. Pues es realmente muy preocupante que no tengamos esas acciones como una metodología de trabajo. O sea, es decir, cualquier vialidad que nosotros generemos, que bueno, ahorita yo creo que ya tendríamos que restringirnos un poquito en seguir creando vialidades, pero en las vialidades que ya tenemos, pues sí tendríamos que optar por reforestar y por cambiar el tipo de árboles. Por ejemplo, la vialidad del Boulevard Río Nazas es una vialidad que a mí me agrada mucho porque los árboles que están ahí, sí, pues son árboles que son de la región, que no necesitan un cuidado con el agua pues bastante pendiente de él. Y siento que se ve muy bien la vialidad. Entonces uh-huh, yo creo que podríamos optar por hacer una réplica de lo que se hizo en esa vialidad y tratarlo de llevar a otras vialidades. Nosotros sabemos que los árboles más bonitos y más frondosos, bueno, los más frondosos relativamente son a imagen, pueden ser los más bonitos, pero nosotros tenemos que ir ya migrando y estableciendo que nuestra región es diferente. Y por lo mismo, los arbustos, los árboles que nosotros tenemos, o las plantas, pues tendremos que irlas ya llevando integrando a esa imagen urbana que nosotros requerimos. Entonces, pues ahí están en algunos ejemplos lo que ya tenemos y sería importante replicarlo. Y bueno, sí coincido con Marcela en el sentido de que las administraciones, pues no es que sean los obligados, sino que son los elementos naturales que tienen el control de poder realizar las cosas. Entonces, bajo esa dinámica, pues tendríamos que estar pendientes de lo que están haciendo y obviamente tener cuidado de lo que de repente se planta, ¿no? O se propone, sobre todo, porque los resultados ya hemos tenido bastantes catastróficos y pues yo creo que sí debemos ya de establecer ese vínculo entre la sociedad, la iniciativa privada, los organismos, los colegios y pues las autoridades para que se hagan mesas de trabajo y se resuelvan ahí y ya se lleven a campo, ¿verdad? A mí me preocupa mucho que con suma facilidad vertimos calificativos como que es que tenemos una ciudad horrible, está muy fea, no nos gusta, es una vergüenza cada vez que viene gente de fuera. Subirte a teleférico es igual a subirte a ver la realidad de nuestra ciudad. Es una ciudad llena de basura, llena de patios llenos de cachivaches, una serie de cosas que creo que nosotros nos lo hemos creído y como nos lo hemos creído, así
así actuamos, como si realmente viviéramos en una ciudad fea. Bueno, déjenme ir a la pausa comercial para seguir tratando de articular esta pregunta que quiero hacer, y es que, ¿de quién es la responsabilidad de que tengamos una ciudad fea? 9:18. Contextos. Percepción del ángulo desde donde tú ves la ciudad, los lentes con que ves a la ciudad, tus filias, tus fobias, tus proyecciones. Tiene que ver hasta con que si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el color político de la administración en turno. Y también. Entonces, si la administración en turno no concilia con tus ideologías o con tus intereses políticos particulares, pues todo feo.
Pero si es al contrario, ves todo hermoso, o por lo menos todo rumbo a una transformación. Bueno, se vale decir que tenemos por lo menos en Torreón, una ciudad fea, que les decía que ahora acabo de ir a Lerdo, y me pareció, de verdad, felicidades a la ingeniera María Luisa González Sachem, una ciudad limpia, por lo menos en lo que es el primer cuadro. Sí, no es todo Lerdo, pero por lo menos en esta parte donde tú entras, habría que hacerle algo a la entrada con el parquecito hay calles sin pavimentar, pero ahí en las calles hay limpieza, y eso se valora mucho. Entonces, ¿hay justificación para decir que tenemos una ciudad fea? Yo creo que no. Yo creo que sí tenemos una ciudad. No creo que sea una ciudad fea. Tiene muchas bondades, tiene vialidades amplias que hace ver que el espacio está bien distribuido. No tenemos tantas en el centro de la ciudad las banquetas y lo que son las vialidades pues son generosas. Entonces, yo creo que no tenemos una ciudad fea, pero sí estamos en el punto de hacer un alto, sobre todo los arquitectos, los que estamos proyectando, los que estamos construyendo, pues el saber que nuestra responsabilidad en lo que decía ahorita Cecilio, que es la imagen, por decirlo así, principal, o la primera imagen, que es las fachadas, que son esos proyectos que nosotros realizamos, pues sí tenemos que estar muy pendientes y muy cautos en la arquitectura que estamos desarrollando, porque sí es algo que se dice y es real. Los arquitectos hacemos ciudades y pues bueno, si nosotros no nos preocupamos por tener una identidad, irle dando una identidad a esta región, a esta ciudad, a estas ciudades, pues bueno, vamos a seguir generando una mezcla y un sinfín de una diversidad que no va a entender y se va a perder, y por eso vamos a nosotros a decir, está fea. Pero sí creo que la limpieza, pues bueno, hablando de ahorita de lo que decía Marcela, la limpieza también es una percepción inmediata de la belleza. Entonces, si nosotros tenemos la ciudad sucia, pues obviamente no nos va a permitir ver más allá de esa basura. Porque lo primero que vamos a percibir es que está sucio, y ya de ahí automáticamente nosotros vamos a bloquearnos, vamos a decir, ya no vamos a ver lo demás, porque está la basura ahí. Entonces, la responsabilidad es de todos, o sea, y la educación en nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestra familia, y hacerle conciencia de que debemos de tener limpia nuestra casa, limpia nuestra acera, limpia nuestra vialidad, limpia, o sea, nuestra área de trabajo, y así irlo divulgando. Y sí, responsable, te decíamos, de la persona que a veces va en el auto al frente y tira basura, ¿verdad? Y es difícil llamar la atención porque, pues bueno, no sabemos quién esté ahí al frente, pero toda esta mezcla de situaciones creo que es importante pues hacer pues a lo mejor una campaña donde todos, no nada más, esto sí no nada más es responsabilidad de la autoridad, claro. Obviamente eso es responsabilidad de nosotros, y hacer una campaña, pues sumarnos los organismos y estarle diciendo a la ciudadanía que tenemos que tener nuestra ciudad limpia, ¿no? Porque esa es la primera imagen que vamos a dar. Bueno, veíamos en el recorrido informativo que ofrecimos al auditorio esta situación que se está viviendo en la colonia Nazas, ¿no? Sí, de las plagas. De las plagas y de las ratas gigantes que existen, los lotos baldíos, pero no necesitas irte a la periferia para darte cuenta que hay desorden, y el desorden casi siempre es sinónimo de fealdad. Sí, puede ser algo muy parco, muy discreto, muy humilde, pero ordenado, y tú lo vas a percibir bello, estético. Y en función del centro, yo he estado recibiendo muchas llamadas y muchos comentarios de que si finalmente ninguna administración le va a entrar a quitar esos adefesios que están en Cepeda y Valdés Carrillo, donde se concentraron los ambulantes en un momento dado en la administración de José Ángel Pérez, si mal no recuerdo. Sí, si no va a haber algo que se pueda hacer para recuperar esas que tienen unas edificaciones emblemáticas para nuestra ciudad y que no podemos apreciarlas precisamente por la instalación de estas jaulas que son calientísimas durante el verano y fríísimas durante el invierno. Cecilio, ¿hay algún plan? Específicamente, bueno, sí hay un plan, hemos estado haciendo planes para peatonalizar algunas calles en específico, pero bueno, son a largo plazo, pero definitivamente, no sé si recordarán, en la administración del licenciado Cermeño, la pasada, la del 99, sí. Se hicieron estas calles peatonales, que eran un paseo peatonal muy bonito, a lo mejor tenían árboles, bancas,
y después, bueno, se hizo en este proyecto. Entonces, pues sí, a largo plazo sí se tendría que hacer, volver a esos pasos peatonales que eran originalmente, que daban una imagen definitivamente diferente a lo que hay hoy en día. Nada más retomando un poquito lo que decían, sí, definitivamente la limpieza pues es el primer paso, es el de canasta básica para empezar una buena imagen urbana. Y de la pregunta que decían de si es fea la ciudad, yo diría, bueno, como decía el anuncio de Coca-Cola, no es fea, tiene personalidad. ¿Y por qué tiene personalidad? En específicamente nuestro centro histórico, bueno, tiene personalidad porque es único, yo diría, y bueno, no lo digo yo, lo dicen diferentes urbanistas, es único porque por nuestra historia, cómo se creó con un modelo del ingeniero Wolf, que venía de Estados Unidos con ideas industriales. Entonces eso nos dio no solo en la traza urbana, sino también en las arquitecturas que tenemos, en la identidad que tenemos como ciudad. Como decía el arquitecto Guerrero, una diversidad de estilos arquitectónicos que no se encuentran en otra ciudad de México. Entonces eso es lo que a lo mejor tenemos que tener un poquito de percepción o de conocimiento para poder aceptar que es una ciudad muy bella, maltratada, a lo mejor sucia. Entonces primero vamos manteniéndola, vamos limpiándola y luego vamos a ver todos estos estilos arquitectónicos que nos harían entender que no somos una ciudad colonial, nunca lo vamos a hacer, no la podemos hacer tal cual como otras ciudades. Por ejemplo, este tema de pueblos mágicos donde a veces se hacen centros históricos que no existían a partir de la nada. Entonces no vamos a llegar a eso, nunca lo tenemos que entender, ni lo queremos a lo mejor, pero tenemos que entender que tenemos un centro histórico único con mucha personalidad y construirlo a partir de eso, construir una identidad a partir de donde venimos como ciudad única. Exacto, no artificializar la identidad, porque efectivamente el centro de Torreón no tiene, este ordenamiento típico de las ciudades que sí son coloniales. Esto de la plaza con enfrente el edificio de gobierno y luego del otro lado la catedral iglesia, o la iglesia de la ciudad. No lo tenemos conformado así, también por razones históricas, de planeación, de diseño, y entonces habrá que descubrir, como bien lo comentas, arquitecto Cecilio, lo que se puede hacer con eso que ya está. Ahora, en el caso de las 3 ciudades de la zona conurbada de La Laguna, esa es la característica de Torreón. En el caso de Gómez Palacio, a mí me llama muchísimo la atención cómo en cuestiones de ingeniería de tránsito y vialidad, en cuestiones de señalética, en cuestiones de trazado de las calles, es tan diferente. Por ejemplo, en Gómez Palacio, en el primer cuadro de la ciudad, no se van alternando los sentidos de circulación de las calles, por ejemplo. Se realizó este paseo Independencia también peatonal, con una serie de remozamientos aledaños, todavía faltan algunas etapas. Es un centro, sí, diferente también. En el caso de Lerdo tiene su particularidad por extensión y demás. Pero, por ejemplo, en el caso del de Torreón y el de Gómez Palacio, concretamente aquí el de Torreón, demasiados intentos por rescatarlo, demasiados intentos por remozarlo. Este tipo de piso medio empedrado que pusieron en la Avenida Juárez, también en la administración de José Ángel Pérez, me parece que no era el tipo de piso que tendría que tener una vialidad así. Concreto estampado. Concreto estampado. Sí. De imitación. Sí, como de empedrado y todo ello, ¿no? No es el tipo de piso que había que tener en una vialidad así. ¿Qué se puede? Hidráulico se llama, ¿no? Bueno, hidráulico estampado. Es que tiene un sentido, o sea, el concreto hidráulico no nada más es una cuestión estética, ¿no? Es una cuestión de sí, bueno, le da firmeza, es mejor. Sí. Sí, pero es incómodo circular por ese tramo que tiene este diseño empedrado, ¿no? A como se ve actualmente el centro, más allá de los pasos peatonales y demás, ¿qué se le puede incluir? ¿Cómo se podría intervenir, si es que cabe la palabra, para potenciarlo? Pues mira, yo creo que debemos de ir pensando ya más en el peatón, en poder convivir con la ciudad en ese sentido y dejar a un ladito el auto. Es complicado porque obviamente pues el hecho de decir, ¿sabes qué? El centro, hacerlo peatonal y dejar los carros afuera de esta área y
pues dónde está el estacionamiento, cómo llegar, el acceso. Es complicado, güey. Tiene que ser un estudio importante y creo que pues ahí tendrá que ser un trabajo también de donde deba participar el Colegio de Arquitectos. Pero creo que ahorita el centro necesita vida, necesita ese espacio que tenía hace años que lo perdió. Nosotros platicábamos ahí con el licenciado Holguín en alguna ocasión de generar polígonos de acción donde podamos llevar a cabo un uso de suelo mixto. Regresemos el espacio de habitabilidad hacia el centro donde vivan familias y puedan detonar estos recorridos que ahora se pierden porque se ha convertido en un lugar laboral casi al 100%. Y bueno, entonces, derivado de eso, pues se plantean soluciones para hacer un espacio laboral y no de convivencia total. Entonces, debemos de ya establecer ese camino y darle vida con espacios de vivienda, con espacios de recreación, con espacios de comercio como los que tiene, y en base a eso ya podríamos ir haciendo una propuesta de qué tipo de pavimento, qué tipo de empedrado, qué tipo de banqueta utilizar. Obviamente en las vialidades pues se entiende que se utilicen elementos o materiales que tengan una resistencia al tiempo por el paso de camiones. Pues aquí llegas al mercado, tienen que venir camiones con un peso importante, entonces obviamente se entiende, pero sí debemos de integrar más ya y debemos de aprovechar lo que tenemos ahorita y como está. A final de cuentas la Morelos ya está, ya se hizo, ya está ese paso, esa habilidad semipeatonal. Bueno, pues debemos de trabajarla ya en conjunto hacia lo que es la Plaza de Armas, que si bien es cierto, no es una plaza común tradicional mexicana, con lo que decías, pero sí tiene su edificio, tiene el Banco de México, tiene el Casino de la Laguna, tiene edificios importantes. Entonces, tiene una iglesia que no, si bien es cierto, no es una iglesia católica tradicional con emblemática, pero tiene una iglesia. Sí, entonces, que dice ahí de la gran personalidad de Torreón. Así es, Sí, exacto, sí. por la diversidad, lo que dice Creo que Cecilio. somos la única El ciudad que sí, tiene algo Cómo así. se convive. Entonces, el sincretismo. así es. Y a un lado un hotel muy Un hotel bonito muy estructuralmente así que es. no se ha logrado Entonces, tampoco rescatar. debemos de trabajar en ello, debemos está un edificio que está ahí interminable, ¿verdad? Que ya tiene años Sí. que no se trabaja en él. Que Bueno, en específico con ese a mí me encanta tomar fotos y me dicen, es horrible ese Sí. edificio. Le digo, bueno, tiene también sí, claro, su chiste, ¿no? es parte Habrá que acabarlo. Oye, es parte de la convivencia de todo, ¿no? Mira, un edificio en obra, un edificio terminado, o sea, tiene toda esa diversidad. Exacto. Horrible, Una vez yo tomé irónica. una foto desde la fuente que está ahí en la Plaza de Armas con las estatuas arriba y de fondo ese edificio y la verdad se ve muy padre, ¿no? Sí, que no es ver bello se lo ve- feo, se ve pero abstracto. Exacto, ¿no? Incluso se ve hasta se ve hasta abstracto, ¿no? abstracto, Sí, exacto. Pero bueno, yo creo que está tenemos que bien, cada trabajar quien en sus eso conceptos. y ya entregar también el Paseo Colón con la Morelos y con la plaza, ir integrando todo lo que son los Híjole, lo que espacios. pasa es que para cuando hacen otra obra, la obra que ya hicieron hace tiempo empieza a estar con fallas y entonces es el cuento de nunca acabar, nunca vamos como en acciones así paralelas que te conduzcan a cambiar realmente, a transformar una calle en nuestro Torreón. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Pero- una calle en nuestro Torreón. Pero ¿sabes por qué pasa eso, Monserrat? Porque no hemos podido establecer una convivencia entre las administraciones, los organismos, iniciativa privada de la sociedad. Cada quien jala para su lado. Cada quien tiene sus Entonces, intereses. como cada quien jala para su lado, pues no se establecen planes que se respeten a largo plazo. Claro. Ese es el problema. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos. Anímese, cuéntenos, ¿cómo ve usted su ciudad, Gómez Palacio, Lerdo, Torreón? ¿Cómo las ve? Cuéntenos, ¿qué le gustaría cambiar? Si usted tuviera un Photoshop real, ¿qué le cambiaría a la ciudad? Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. El programa
Minutos, 28 grados centígrados la temperatura ambiente. Tenemos participación del auditorio. Me permiten, vamos a darle salida a todo esto que nos dicen. ¿Dónde quedaron los naranjos que estaban en la avenida Morelos? Porque se supone los iban a replantar. Por la colonia Basolo hay 3 palmas seguidas que están secas, hasta son peligrosas. Además, en otros puntos de la ciudad sigue habiendo palmas que no se han retirado y se ven muy mal. Esto otro que nos dicen sobre el tema de la imagen urbana, en la colonia Vencedora, por ejemplo, abundan lotes llenos de basura y de perros callejeros que son muy bravos. Está muy fea, muy sucia y llena de basura. Eduardo Zaragoza manda saludos a la mesa. Ángeles García nos manda saludos desde la Costa Esmeralda en Veracruz. Ya quiero ir allá, no sé dónde es. Fiel radio escucha. Sí. Nos invite. Gabrielina, buenos días a todos en la mesa y también a todos los radioescuchas. Nos dicen por acá, los puestos que están sobre las calles Cepeda y Valdés Carrillo, quítenlos y reubíquenlos en los espacios o bodegas que hay. Se pueden abrir mercados como los hay en otras ciudades. Además, muchos de los que tienen esos puestos no son originarios de esta ciudad y poco les importa la limpieza, están muy sucios. Y el vendedor de lotes en Hidalgo y Valdés Carrillo, que lo ubiquen, por favor, en un local. Pues es que no debería de haber ya vendedores en el primer cuadro de la ciudad. Se supone que hay un reglamento exprofeso y que estos puestos fueron parte de la intención de quitar el ambulantaje en el centro de la ciudad. Por lo menos ya también el municipio ha dicho, vamos a quitar todos los estanquillos que estén vacíos. Sí, ¿verdad? sí, bueno, empezó el programa la semana pasada y han ido barriendo todos los estanquillos vacíos. Creo que checaron bien permisos y todo esto, pero bueno, sí han empezado por ahí. Nuestros famosos tabaretes, que luego la gente tabarete. dice, ¿qué es eso? Tabaretes, bueno, pues eran Otra estos, vez algo muy torreonense. muy torreonense, eran de estos puestecitos de lámina que se colocaban generalmente en las esquinas o a mitad de cuadra y donde eran pues puestos que tal vez de vendedores que en un momento fueron ambulantes y que necesitaban una estructura ya más permanente para poder trabajar. Que yo ahí tengo una opinión un poquillo más liberal, o sea, a veces era tolerancia cero, nada de ambulantaje en las ciudades. Y creo que en México, no nada más Torreón, sino México, pues tenemos una cultura muy del ambulantaje, donde vas a los lonches, te sientas en la banqueta, y es algo que creo que mientras esté ordenado, tenga su reglamentación y sea limpio, creo que sí le da vida a la ciudad, ¿no? Vida urbana. Simplemente pues tiene que estar muy bien ordenado, no puede haber un descontrol donde en cada esquina o en cada banqueta va a haber un tabarete, donde se respete la calle, donde se respete la banqueta, donde haya libre tránsito. Entonces creo que es un tema sí de cuidado, pero también debemos de ver que es un poco de cultura. Ay, me acordé de una lagunera. canción de una película de Disney, Un Mundo Ideal. Sí, de Aladín. Lástima que no tengamos esa lámpara maravillosa, ¿no? Que conceda todo de manera inmediata. Más participación. Ricardo dice, está muy deteriorada la imagen urbana de Torreón. Primero, la limpieza fatal por todos. El centro histórico ya no es centro y le queda poco de histórico. Lo han olvidado, derrumbado. El Paseo Morelos, ni hablar, no hay árboles o vegetación representativa. No todo fue sustituido por el gris del cemento. Vemos la obra del Metrobús, que arquitectónicamente está fatal. ¿Por qué nunca se planea la ciudad en conjunto? ¿Por qué si existen reglamentos o la normativa no se llevan a cabo? Ahí circuló un video de Torreón en los 80s, de un programa dominical, y para esos años estaba muy bien. ¿Qué pasó entonces? Es lo que comparte Ricardo. Mario Alberto dice, la reelección del alcalde es una oportunidad para planear a mediano y largo plazo. Nuevos bosques, reglamento urbano, dignificación del transporte, fraccionamientos con orden, hornos para los animales muertos, entre otros, es lo que plantea Mario Alberto. Me gustó esa palabra porque mucho se habla de la modernización del transporte, pero dignificación del transporte, que ya se entiende en otras cuestiones también de ser de lo que es un servicio público, de trato al usuario y demás, ¿no? Entonces, nos falta visión a largo plazo. Pues creo que visión hemos ido construyéndola poco a poco. Creo que más bien falta instrumentación de esta visión a largo plazo. O sea, el largo plazo se construye en el corto plazo. Porque si no empezamos ahorita, pues el largo plazo nunca va a llegar. Entonces, ¿cómo empezamos ahorita con pequeñas acciones, proyectos muy específicos que nos lleven a esa visión? Ok, correcto. En cuestiones del transporte público, también hace 11 años hubo una adquisición nueva de camiones. Ahora lo del Metrobús plantea, por ejemplo, liberar ciertas vialidades de congestionamiento justamente de camiones porque se replantearían rutas, pero eso me hace pensar en lo que señalaba este comentario de que el centro ya no es centro.
Es decir, ya quedó muy a las orillas de la ciudad se ha expandido, hay ejidos que han sido consumidos por la mancha urbana, que tienen otra identidad diferente, hablando de la identidad. Todo eso se puede conjuntar, es decir, se puede armonizar, o la tendencia es que cada sector de la ciudad vaya teniendo como una identificación propia. No, yo creo que no debemos de permitir eso, pues. O sea, no debemos de dejar que se construya una identidad independiente. Al contrario, debemos de visualizar y de empujar hacia una identidad global. Y yo creo que la responsabilidad de nosotros como arquitectos, las autoridades, los que emiten permisos, y los que visualizan y los que pueden aterrizar o plantear, como decía Cecilio, una visión que puede existir, pero que no existe ahorita del todo. Yo ahí sí difiero un poquito. Yo creo que nosotros debemos de reintegrar al centro. O sea, le llamamos centro porque aquí nació, ¿no?, la ciudad, pero al final de cuentas nosotros debemos de ver este espacio como un valor que sí tiene historia. Yo también difiero con el comentario de que dice que ya queda poca historia. No, yo creo que tiene mucha historia y debemos de retomarlo. Debemos de regresar con lo que decíamos hace rato, los polígonos de acción, los usos de suelo mixto. Debemos de traer a la gente que iba en el centro, pero obviamente tenemos que dar las condiciones para que eso suceda. Y bueno, el Metrobús y las acciones que se hacen con diferentes administraciones, yo creo que en la idea pues es sana, ¿no? O sea, el hecho de crear las cosas o de hacerlas pues tiene su bondad. Quizás donde también estamos fallando es en cómo planteamos las cosas y en la ejecución de las mismas, que es donde nosotros insistimos que al menos el Colegio de Arquitectos debe de participar constantemente en una asesoría técnica de las administraciones, de los organismos como el INPLAN, donde debe de participar en forma natural. O sea, no establecerla oye, es que no estás en la legislación, se autorizó la ley y no estaba el Colegio de Arquitectos. Híjole, pues es como... O sea, el espacio del Colegio de Arquitectos es natural el que debe participar en este tipo de situaciones y en la visión que se debe tener de ciudad, en la visión que queremos de región, porque no olvidemos que no podemos mencionar nada más Torreón, tenemos que estar con Gómez, con Lerdo, con Matamoros, porque a final de cuentas son las personas con las que convivimos, las ciudades con las que convivimos, y debemos de integrar una imagen de región. Entonces, nosotros creemos que la participación de los arquitectos y de las arquitectos y los arquitectos debe de ser natural en todo lo que es en la planeación de las ciudades. Ahora, veamos también la responsabilidad que nosotros como arquitectos hemos tenido, ¿va? A final de cuentas, esa responsabilidad está vertida en la ciudad y creo que hemos fallado. Hemos fallado en el resultado porque la ciudad no está, como dice Marcela, pues está para algunas personas fea, o para la mayoría de las personas no ha cumplido la expectativa. Entonces quiere decir que tenemos que replantearnos, es un muy buen momento para decir qué hicimos, qué estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer como arquitectos. Creo que el resultado, y lo tenemos que reconocer, como arquitectos la mayoría hemos fallado porque la ciudad no tiene esa identidad que debería de tener, ¿no? Entonces, yo sé que algunos van a decir, bueno, está pasando, pero la verdad es que es un buen momento para replantearnos y escuchar a la ciudadanía. Estos comentarios que vierten, pues son importantes y hay que hacer mesas de trabajo con ellos para ver qué es lo que requiere la ciudadanía, ¿no? Y esa visión a largo plazo, con el compromiso de la participación constante y vigilar esos acuerdos, ¿no? Así es. Tenemos más comentarios. Vallejo, que dice: las necesidades son diferentes en algunos sectores de la ciudad, por lo que sería recomendable considerar los planes parciales. La falta de un verdadero respeto a los planes directores en los municipios le da el traste al ordenamiento urbano, e independientemente del conocimiento en el tema, también se requiere actitud política, es lo que dice Vallejo en la transmisión. Y esto otro que nos dicen: buenos días, soy Mario Chávez. ¿Se han dado cuenta que últimamente hay muchas demoliciones de casas viejas en el primer y segundo cuadro de la ciudad? ¿Saben si hay algún programa de remate de terrenos o algo así? De remate, no sabré. No. Ahí es un tema también pues bien
específico, Torreón pues tiene obviamente un catálogo de inmuebles patrimonio, ya sea del Instituto Nacional de Bellas Artes o del INA. Del INA, perdón. De ambos. Sí. Y pues gran parte, un gran porcentaje de este catálogo original pues ha sido destruido. ¿Por qué? Porque por falta de instrumentos, multas, cultura de apreciar este tipo de patrimonio, que otra vez es el mismo tema. No lo vemos colonial, no lo vemos, entonces decimos, esto no vale. Entonces, como propietarios lo destruimos. ¿De quién es la responsabilidad? Del propietario, tanto de restaurarlo, de mantenerlo y de no destruirlo, o de la administración. Pues yo creo que es igual ambos. Entonces es pues también todo un tema, la destrucción del patrimonio histórico del centro. Ujú. Claro, cuando la verdad es que se han venido haciendo esfuerzos no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Yo me acuerdo que don Homero del Bosque hizo una recopilación de los edificios importantes en un librito, y desgraciadamente si vamos y nosotros acudimos a ese librito nos vamos a dar cuenta que mucho de eso ya no existe. Sí, el año pasado el TEC de Monterrey con la administración hicieron también un catálogo actualizado, y pues sí, muchísimos de estos edificios de hace 30 años ya no están. Ahora, en los 2 minutitos que tenemos ya de programa, cuando se habla de imagen urbana, de modernización, de proyectos a futuro y demás, viene a la cabeza edificios altos, ¿no? Pero hablando también de reglamentos que se diseñan para necesidades específicas de la ciudad, hay un límite, ¿no? En el número de pisos, en la altura que pueden tener los edificios que se construyan. Aquí en Torreón, ¿cuál es el límite? O sea, ¿sí se pueden construir edificios muy altos? Pues ¿o no? hay muchos criterios para tener esto. Bueno, actualmente estamos en la actualización del plan director, donde se van a revisar, y bueno, viene gracias a la nueva ley general de asentamientos humanos, que viene muy radical en ese tema. Pues hay que replantearnos cuál es el criterio para las limitantes de altura. Ajá. Queremos una ciudad más densa, queremos una ciudad más compacta, entonces obviamente tenemos que irnos un poquito más para arriba. Esto no quiere decir que vamos a llegar a ser Manhattan, ni queremos, Claro. nunca, Sí, ¿no? Ni Santa Fe ni Reforma, Nunca, porque de pronto queremos ver ni ese hay la tipo de inversión, estructuras. ni nos gustaría. Ni San Así Pedro, es, en ni San Monterrey. Pedro Ni Garza San Pedro García, exacto. que se le está yendo de las manos en Pero San se Pedro les Garza está García. yendo Entonces, de las manos. compacidad urbana, proximidad urbana no quiere decir altura. Exacto. Pero que apareció como la ciudad más segura de México en la encuesta de percepción del INEGI, ¿eh? Sí, nada más, por favor, que quiten los autos chatarra de fuera de las casas. Eso le da una visión muy fea a la ciudad. Pues sí, hay Otra muchas vez el tema del auto. hay muchas cosas que hacer. Sí, bastante. Y hay que empezar. Y si estamos postergando el iniciar y poner atención a esto, cada vez se va a ir deteriorando más nuestra ciudad. Como pasa con nuestra casa, si no le metemos mano a la casa se cae. Pues la ciudad también se nos puede caer. Es nuestra casa grande. Así es. Bueno, pues estamos llegando ya al final de la emisión. Muy agradecidos con nuestros invitados, que de verdad fue un gusto tenerlos aquí, al arquitecto Cecilio Secunza, director de Planeación Urbana Sustentable del INPLAN, al arquitecto Jorge Alberto Guerrero Cervantes, presidente del Colegio de Arquitectos de La Laguna. Muchas gracias por estar. Gracias a Gracias. ustedes. Y gracias a ustedes, público, por seguirnos, por atendernos. Manuel, la invitación para que el lunes volvamos a estar juntos. Sí, exacto, que tengan un extraordinario fin de semana, y el lunes desde las 7 de la mañana aquí en Q91.1 FM, noticierosgremio.com.mx, y en nuestras redes sociales los estaremos esperando. Gracias. Q 91.1 FM.